Buenos días, en el día de hoy vamos a hablar un poco de los estados hipertensivos del embarazo. Bueno, es un tema de los más importantes, los tenemos que tener siempre en cuenta porque afecta mucho durante el embarazo y el mismo puede llegar hasta la muerte materna, muerte fetal y complicar mucho el desarrollo fisiológico del embarazo. ¿Está? Hay cosas fundamentales para hacer un correcto diagnóstico, que es la correcta toma de la presión. Acá en esta diapositiva les explico, les pongo bien lo que es la correcta toma de la presión arterial, porque muchas veces tenemos que conocer para saber si la misma se está haciendo bien. ¿Tá? La señora tiene que estar bien sentada, con la espalda y los pies apoyados. La señora no puede estar hablando, ni viendo el teléfono, ni leyendo, ni mirando la televisión. El brazo debe estar a la altura del corazón apoyado y se puede utilizar una almohadilla. Y la señora, esto es fundamental siempre tener en cuenta cuando se va a hacer el diagnóstico, porque nuestro diagnóstico va a depender de estas tomas de presión, que la señora se encuentre en condiciones basales. ¿Qué quiere decir esto? Que la señora no puede llegar de la calle y nosotros realizarle la toma de la presión. La señora por lo menos tiene que haber estado tranquila entre 5 a 10 minutos, no haber tenido una actividad física en los últimos 30 minutos, sino va a tener que esperar un poco más, no fumar y tampoco consumir nada que nos acelere el ritmo cardíaco, como son las cafeínas. No puede tomar café, no puede tomar mate, no puede tomar té, no puede haber tomado ningún medicamento. Tiene que tener para ella una relajación completa y se tiene que utilizar una adecuada medición. ¿Tá? ¿Y cómo voy a realizar el diagnóstico de un estado hipertensivo del embarazo? Por eso la importancia de las tomas de presión. Lo voy a realizar con 2 tomas de PA mayores o iguales a 140 milímetros de mercurio de sistólica o 90 milímetros de diastólica o más, separadas por lo menos de 4 horas entre toma y toma. En el caso de que tenga, cuando voy a tomar la presión, cifras, 2 tomas o más que sean de 160 de sistólica y 110 de diastólica, en estos casos voy a sentar a la señora, esperar 15-20 minutos y voy a volver a tomar la presión. Bueno, la última clasificación que tenemos, que la última actualización, el American College de Obstetricia y Ginecología lo realizó en el 2019. Y vamos a hablar primero de las características de los 4 estados hipertensivos del embarazo que tenemos y después vamos a hablar una a una cómo se trata y el manejo clínico que tenemos que tener de cada uno. ¿Tá? La hipertensión crónica, ¿qué quiere decir que es crónica la hipertensión? Y bueno, que la hipertensión es conocida antes de estar embarazada o que es de aparición antes de las 20 semanas, que no normaliza luego de las 12 semanas posparto y puede tener o cursar con proteinuria, dependiendo si hay daño renal crónico. ¿Tá? Las hipertensas crónicas pueden tener un daño de larga data y pueden tener proteinuria si no significa que estamos frente a una hipertensión, a una preeclampsia. ¿Tá? La gestacional o transitoria aparece luego de las 20 semanas de embarazo, no presenta proteínas en orina, ni daño de órgano blanco, ni disfunción orgánica materna. ¿Tá? Luego de finalizada la gravidez, a las 12 semanas, se va a normalizar las cifras de hipertensivas y es un diagnóstico de exclusión. ¿Tá? La preeclampsia, eclampsia, es el estado hipertensivo que aparece luego de las 20 semanas, se cura con la finalización del embarazo. Van a ver que con la simple extracción de la placenta, teóricamente tendría que ceder el cuadro que estamos teniendo. Se normaliza luego de las 12 semanas pospartos y puede acompañarse de proteína o no, según la nueva clasificación,
También, si hay afectación de órgano blanco, podemos diagnosticar una preeclampsia sin haber tenido las cifras. Igual lo vamos a nombrar más adelante. La hipertensión crónica con síndrome de preeclampsia-eclampsia sobreagregada es de los más difíciles de diagnosticar, porque como dijimos anteriormente, la hipertensión crónica que agregue cualquier elemento luego de las 20 semanas da una entidad de peor pronóstico, es la peor entidad de los estados hipertensivos del embarazo y es una entidad de muy difícil diagnóstico y sobre todo del manejo. ¿Tá? Como les decía anteriormente, en ausencia de proteína cobran valores diagnósticos para poder diagnosticar una preeclampsia, que es una trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas a 100.000, una disfunción hepática que duplique las transaminasas, una insuficiencia renal con creatinemia mayor o igual a 1,1, miligramos decilitros, o que duplique su valor previo. ¿Tá? El edema pulmonar, alteraciones neurológicas y alteraciones visuales. ¿Tá? También cobra valor la aparición o aumento de cifras ante la aparición del aumento en cifras de la presión arterial pueden aparecer lo que nosotros conocemos como el síndrome funcional hipertensivo, que en realidad siempre lo tenemos que interrogar al aumento de la presión arterial. Cefaleas de aparición brusca y que no ceden con analgésicos comunes, acufenos o tinnitus, que es lo que nosotros percibimos como un zumbido, un pitido, un ruido que puede percibirse a nivel del oído o a nivel de la cabeza también. Los fosfenos, que es un patrón luminoso, destello luminoso, estrellitas, visión borrosa, que es como nosotros nos dirigimos hacia la usuaria, y otros signos clínicos como el dolor en el hipocondrio derecho. Vamos a hablar ahora específicamente de la hipertensión gestacional. Las generalidades de la hipertensión gestacional, que es el estado hipertensivo más frecuente, el 5% más o menos de los embarazos totales y un tercio de estos pueden desarrollar una preeclampsia. Los factores de riesgo para una con una hipertensión gestacional son tener sobrepeso, antecedentes familiares directos de hipertensión, edad mayor a 40 años, multiparidad. Factores de riesgos de mal pronóstico son los síndromes metabólicos, la obesidad, la edad mayor a los 40 años, la diabetes tipo 1 y tipo 2, porque asociada con la hipertensión tenemos más riesgos de desarrollar otras patologías o sobreagregar otras cosas, enfermedad renal. Sepan que todas las enfermedades renales es un factor de riesgo para desencadenar preeclampsia, enfermedades autoinmunes, antecedentes personales de preeclampsia, que la señora anterior haya tenido un antecedente en sus embarazos anteriores de preeclampsia, multiparidad, periodos intergenéticos mayores a 10 años y es de mal pronóstico si el estado hipertensivo aparece antes de las 34 semanas. Cuando la diagnosticamos, debemos realizar una correcta anamnesis y examen físico y actualización de rutinas obstétricas. Acompañado con esto, vamos a hacer la clasificación del estado hipertensivo. Y para eso vamos a realizar las rutinas hipertensivas. ¿En qué consisten las rutinas hipertensivas? Y bueno, vamos a tener que pedir hemograma completo, función renal, azoemia, creatinemia, funcional y enzimograma hepático, uricemia, crisis sanguínea, índice de proteinuria, creatinuria, que es 0,3 miligramos decilitro, es positiva, y proteinuria en 24 horas, que es el gol estándar para el diagnóstico de la preeclampsia. Después que tenemos un índice, no lo volvemos a repetir. Siempre pedimos después del diagnóstico por el índice, no pedimos
No lo volvemos a repetir si confirmamos el diagnóstico con una albuminuria en 24 horas. ¿Ah? Y tenemos que hacer una correcta valoración del estado de la salud fetal, dependiendo de la edad gestacional, nuestro test, ecografía y Doppler. O si no podemos por la edad gestacional, vieron que nuestro test se hace a partir de las 32 semanas, hacemos auscultación de latidos fetales y nos aseguramos de que tenga, y para realizar un registro podemos hacer una monitorización nada más de la frecuencia cardíaca fetal. El manejo terapéutico en el caso de que toda esa paraclínica diera normal y la proteína en 24 horas negativa y el índice negativo, el manejo terapéutico va a ser dieta normosódica, normocalórica. No hay recomendación sistemática de reposo. Sepan que no hay evidencia que diga que las señoras tenga contraindicado el ejercicio. Es más, el ejercicio es un buen mecanismo para mejorar ciertas afecciones. ¿Tá? Salvo que tenga otra contraindicación de que la inhabilite para poder realizar algún tipo de actividad como caminatas o algún ejercicio. Se va a realizar la prevención de la preeclampsia. Para eso vamos a administrarle a la señora 1 gramo vía oral día a las pacientes de bajo y alto riesgo que ingieran en la dieta menos de 600 miligramos día. Si no estamos, habitualmente se le da a todas las señoras. En realidad tenemos que estar muy seguras de que la señora cumple con los requerimientos diarios de calcio para no administrarle el mismo. ¿Tá? Se le va a administrar ácido acetil salicílico entre 75 y 162 miligramos vía oral en todas pacientes de alto riesgo y se recomienda su toma por la noche. Habitualmente le damos el ácido acetil 100 miligramos. Bueno, el tratamiento farmacológico, acá les puse el estudio, si ustedes quieren lo pueden, está en internet, el tema es que está en inglés y bueno, las que lo manejen lo pueden leer, está bueno de leerlo. No está recomendado la baja de presión brusca y salvo que las cifras de PA de las cifras de presión arterial de severidad sin proteinuria y paraclínica normal, se puede utilizar los fármacos por estricto control médico. Habitualmente en los estados hipertensivos gestacionales no se utiliza medicación. Tratamiento hipertensivo, sí se puede realizar un tratamiento hipertensivo de mantenimiento, pero tenemos que tener mucho cuidado y el médico va a estar muy atento, dado que podemos estar tapando el comienzo de una entidad más complicada. ¿Tá? Final de la gestación. Si continúa siendo una hipertensión transitoria, sin proteinuria y sin ningún otro signo que hablamos anteriormente, no está indicada la interrupción del embarazo antes del término. Y lo ideal, si viene todo bien y viene con los controles estables y las rutinas hipertensivas sin alteración, la finalización a las 39 semanas. En este caso no está contraindicado el parto vaginal ni la inducción del trabajo de parto. Puede ser con oxitocina o con misoprostol, eso va a depender de la maduración que tenga el cuello. No está contraindicada la analgesia del parto, eso sí, bueno, lo dijimos, es un embarazo gestacional, sus rutinas hipertensivas tienen que estar estabilizadas y por eso mismo no va a tener disminuidas las plaquetas. ¿Tá? El manejo activo del alumbramiento con oxitocina sin ningún problema y el porperio sí vamos a tener un control cada 6 horas en las primeras 48 horas de la presión arterial, que va a ser el tiempo que nosotras, si es un parto fisiológico, la vamos a tener internada, y diarios hasta la semana y semanalmente hasta las 12 semanas para luego poder reclasificarla. ¿Tá?
La hipertensión crónica, de todas las hipertensas crónicas que se embarazan, entre un 10 y 20% va a desarrollar una preeclampsia. Va a ser leve si la presión arterial es menor a 150/100 y severa si la PA es mayor o igual a 160/110. Es de mal pronóstico si la señora comienza el embarazo con daño de órgano blanco. Tiene mayor comorbilidades las personas que arrancan ya con las lesiones de órgano blanco. Las edades mayores a 40, si son hipertensas crónicas, son de mal pronóstico y si tienen antecedentes personales de preeclampsia severa o muerte perinatal. Lo ideal en estas señoras es que siempre hagan una consulta prenatal o preconcepcional para que el embarazo se dé en condiciones óptimas. ¿Qué debemos hacer en la consulta previa al embarazo? Y bueno, es una consulta de asesoramiento y de consejería. Lo que vamos a hacer va a ser valorar y corregir la comorbilidad, la obesidad, el tratamiento de la diabetes, valoración de trombofilias, conectivopatías, que son todas las afecciones que podemos tener a nivel de tejido conectivo, como puede ser un lupus, perdón, no me sale la palabra, una esclerosis múltiple, entre otras cosas, ¿no? O otro tejido conectivo dañado. Se va a hacer una valoración de la paraclínica basal, metabólica y urinaria. ¿Tá? Se va a valorar el tratamiento hipertensivo, se van a suspender los IECA, que los IECA son una familia de antihipertensivos muy usada, que es el captopril, enalapril, y están contraindicados en el embarazo porque producen malformaciones. Si bien no hay muchos estudios, no está indicada y mayormente las malformaciones que produce son a nivel cardiovascular, cardiopatías. Y la administración de ácido fólico en toda consulta preconcepcional, sea tenga patología o no, es importante previo al embarazo por lo menos tener una reserva de ácido fólico. ¿Tá? ¿Qué paraclínica pedimos en las hipertensas crónicas? Electrocardiograma, la tiene que ver el cardiólogo, fondo de ojo, creatinemia y gasoemia, dianograma, proteinuria, índice de proteinuria, creatinuria. Esto es fundamental porque nosotros tenemos que saber si la señora ya tiene una falla renal y si por alguna razón está segregando proteína en orina. Funcional enzimograma hepático, las rutinas obstétricas y el control ecográfico de crecimiento fetal y Doppler fetal. Sepan que uno de los factores de riesgo de las hipertensas crónicas es la restricción de crecimiento. ¿Tá? El tratamiento. El reposo va a ser relativo. Vieron que hablamos que no era necesario que hiciera. Mantener un tratamiento nutricional. No recomendar la reducción de peso. Evitar la ganancia excesiva. En el embarazo ni se puede perder peso, ni se puede ganar peso excesivo. Mantener el consumo de sodio por debajo de 2,4 gramos diarios y desaconsejar todo lo que son los hábitos tóxicos. De por sí una hipertensa crónica no debería no fumar y esas cosas, pero bueno, fuera del embarazo nosotros, nuestro organismo se comporta de otra manera. El tratamiento farmacológico en hipertensión crónica de alto riesgo para reducir el riesgo cardiovascular y eventos cardíacos. ¿Tá? El tratamiento
hipotensor no nos va a disminuir la morbimortalidad fetal ni previene o retrasa la aparición de una preeclampsia sobreagregada. Simplemente lo que evita es que la madre pueda tener algún riesgo cardiovascular o un evento cardíaco. Las hipertensas crónicas pueden infartar. El objetivo de las cifras es mantenerlas entre 120 y 160. El objetivo son cifras entre 120 y 160 milímetros de mercurio en la sistólica y entre 80 y 110 de la diastólica. El manejo terapéutico de una gestante hipertensa crónica, mismos controles obstétricos que en la hipertensión gestacional, más ecodoppler, feto materno placentario. De rutina en la semana 28, 30 y 32 y 34. Esto es si la paciente tiene uterinas normales en el segundo trimestre, 21 a 23 semanas, requiere control ecográfico de crecimiento fetal a las 28, 32 y 36. Si la paciente tiene las uterinas patológicas, en el segundo trimestre el requerimiento del control va a ser a las 24, a las 28, a las 32 y a las 36. En el caso que el Doppler tenga otra afectación, el control va a ser más seguido. Esto es en los casos ideales donde la señora tiene un buen control. La dieta en este caso sí va a ser hiposódica, normocalórica, porque si la señora ya necesita y tiene se va a realizar la prevención de la preeclampsia con calcio y ácido acetilsalicílico. Se van a suspender, en el caso de que la señora no haya hecho la consulta preconcepcional y estaba tomando sus antihipertensivos previos al embarazo, se van a suspender. ¿tá? El tratamiento farmacológico es de mal pronóstico. El final de la gestación y el porperio va a ser igual, va a llegar a las 39 semanas, salvo que la señora agregue otra cosa. Pero si la señora es una hipertensa crónica que nosotros logramos controlarle las cifras tensionales, viene el Doppler normal, el crecimiento fetal es adecuado, la interrupción va a ser a las 38, 39 semanas. ¿tá? No tendría por qué adelantarse. ¿tá? Tratamiento hipertensivo farmacológico. Considerar tratamiento crónico para mantener cifras tensionales dentro de los valores objetivos. Y luego que nosotros comenzamos el tratamiento farmacológico de las hipertensas crónicas para poder lograr el efecto, lo obtenemos entre las 24 y 48 horas logramos tener un efecto en esa presión. Vieron que hablamos que nos debía bajarse bruscamente. El tratamiento de agudo se da frente a cifras graves de severidad para reducir el riesgo de las complicaciones agudas. Acuérdense que frente a cifras mayores sistólicas a 160 y diastólicas mayores a 110 corremos riesgo de otros daños a nivel materno y fetal. ¿tá? El tratamiento hipertensivo de mantenimiento, que lo hablamos anteriormente, que yo les dije, tratamiento de mantenimiento, se puede usar el labetalol. Acá yo les puse las dosis, igual labetalol vía oral en Uruguay no tenemos y se debe evitar el uso del atenolol porque está relacionado al aumento de la restricción de crecimiento intrauterino. ¿tá? La nifedipina de liberación progresiva, 30 a 120 miligramos día vía oral, es una alodipina y el máximo que podemos tener es administrar son 5 miligramos vía oral día. No, esta está mal. Y la aldodipina o la
esto lo dije mal, o la aldodipina. En realidad no es el fármaco que nosotros utilizamos, perdonen que eso lo dije mal, léanlo bien, la aldodipina 5 miligramos vía oral día. En realidad no son los fármacos que nosotros usamos de mantenimiento. El fármaco de lesión de mantenimiento que se usa en Uruguay es el alfa-metildopa, que se utiliza de 500 a 300 miligramos día, repartido hasta en 4 dosis diarias. La dosis inicial puede ser 250 miligramos cada 8 horas o 12 horas, es de uso seguro y puede producir sedación, mareos y depresión. La hidralazina, que es otro fármaco conocido, que en realidad todo el resto de los fármacos se los puse para que ustedes vean que no son los únicos fármacos de mantenimiento que podemos utilizar, pero algunos ni siquiera los tenemos en Uruguay. ¿Tá? La hidralazina es 50 a 300 miligramos vía oral en 4 dosis. La hidroclorotiazida es un diurético, 12,5 a 50 miligramos vía oral día, tratamiento de segunda línea. Y bueno, como hablamos anteriormente, los IECA están contraindicados en el embarazo. ¿Tá? Preeclampsia, eclampsia. Bueno, les muestro acá el dibujito para que vean que en realidad, bueno, vamos a tener aumento de las cifras tensionales, podemos tener alteraciones en la paraclínica, daño de órgano blanco, aumento de peso, alteraciones de la visión. Los factores de riesgo para desencadenar el síndrome de preeclampsia-eclampsia es primiparidad, ser primigesta, edades extremas, menores de 18, adolescentes o mayores de 35, los embarazos múltiples, ser hipertensa crónica, tener antecedentes familiares de preeclampsia, la obesidad o la desnutrición, los extremos también son factores de riesgo para desencadenar, la mola, embarazo múltiple, se los volví a repetir, disculpen, la diabetes mellitus y el lupus eritematoso, entre otras. ¿Qué problema tenemos con el síndrome de preeclampsia-eclampsia? Que las complicaciones son evolutivas. Siempre después que se desencadena, si bien puede ser una preeclampsia sin signos de severidad, la evolución puede ser en cualquier momento y puede ser a medida que avanza el grado de severidad es más grave. El cuadro más grave de la evolución del síndrome de preeclampsia-eclampsia es el síndrome de Hell, también conocido como la triada de la muerte. ¿Tá? Vamos a hablar de las características de cada una. Cada aparición, cada elemento que aparezca luego en cada cuadro va a ser un signo de severidad mayor, es una complicación mayor. Signos de severidad para la preeclampsia severa son presiones mayores o iguales a 160 a 110, acuérdense que 160 es la sistólica y 110 milímetros de mercurio es la diastólica. Que el inicio se dé antes de las 34 semanas, alteraciones en el estado de conciencia, alteraciones visuales o dolor en epigastrio o hipocondrio derecho, oliguria menor a 500 mililitros en 24 horas o 90 mililitros en 3 horas, insuficiencia renal con creatinemia mayor a 1,2 miligramos decilitro o urea mayor a 40 miligramos decilitro. Edema pulmonar, enzimas hepáticas duplicadas al doble, ahí están las siglas, GOT o GPT, que son las enzimas hepáticas que vemos en el funcional enzimograma hepática, tienen que estar duplicadas al doble, superior de su normalidad. Trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, son 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. Hemólisis, el LDH mayor a 700 unidades internacionales litros y alteraciones en las pruebas de la coagulación. ¿Tá?
que esas pruebas las hacemos cuando pedimos el crasis sanguíneo. No podemos tener alteraciones en la coagulación de la sangre. La eclampsia, bueno, la eclampsia es la aparición, es la evolución de la preeclampsia severa, o podemos pasar de una preeclampsia sin signos de severidad a una eclampsia. Simplemente es con la ocurrencia de una o más convulsiones en una mujer embarazada, con preeclampsia, anteparto, intraparto o en el puerperio. Sepan que podemos evolucionar una eclampsia sin haber pasado por la parte de preeclampsia, un estado hipertensivo del embarazo. Sin diagnóstico puede empezar a convulsivar y hasta que se demuestre lo contrario va a ser una eclampsia. Siempre hay que tener cuidado en hacer los diferenciales, ¿no? Si la señora es epiléptica u otros factores de riesgo que tuviese para convulsivar, bueno, se van a tomar otras medidas. Pero en el caso de una señora sana que nunca tuvo episodios anteriores, que debuta por primera vez durante el embarazo con una convulsión tónico-clónica, ahí vamos a hacer diagnóstico de eclampsia. ¿Está? Y el síndrome de Gel, o como les dije anteriormente, conocido como la tríada de la muerte, tenemos hemólisis, hay anemia y hematíes, los hematocritos fragmentados en el líquido plasmático. Hay disfunción hepática, la TGO y la TGP mayor a 70 unidades internacionales. La LDH es mayor a 600 y la bilirrubina total es mayor a 1,2. Y las plaquetas están disminuidas a 100.000 o menos, puede ser. Milímetros cúbicos. Perdón, que me tranco. Tratamiento. La preeclampsia, como lo dijimos anteriormente, cura con la interrupción del embarazo. El manejo y el tratamiento se basan en los criterios de severidad y depende del estado de salud materno y fetal, eventualmente de la edad gestacional. Sepan que esto quiere decir que no importa si corre riesgo tanto el feto como la madre, se va a interrumpir el embarazo. ¿Tá? La preeclampsia con signos de severidad, la conducta es la finalización del embarazo, porque nosotras dijimos anteriormente que la edad que no importaba la edad gestacional, sino que con la finalización, la extracción de la placenta, porque eso cuando ustedes estudien el tema van a ver que es una invasión anómala del trofoblasto, la fisiopatología de la preeclampsia, y van a ver que la invasión se da en la segunda ola placentaria, en lo cual afecta los vasos, la parte muscular de los vasos sanguíneos, disminuyendo su calibre y produciendo así el aumento y el daño endotelial de los tejidos. Por eso no es simplemente la suba de la presión, sino que tiene un daño endotelial. ¿Tá? Igual lo van a leer en la fisiopatología cuando estudien el tema. Según la estabilidad de la madre y del feto, podría dilatarse simplemente 48 horas con el único fin de la inducción a la maduración pulmonar fetal completa. Esto siempre es posible si se cuenta con CTI obstétrico con monitorización materna y fetal permanente. Sepan que la realidad de Uruguay hoy en día es que las preeclampsias con signos de severidad raras veces, salvo alguna hipertensa crónica sobreagregada que está muy complicada, a veces se consigue tenerla monitorizada en cuidados intermedios. En realidad lo que está indicado en los libros y en la bibliografía que está al final es que la señora sea controlada en tenga una monitorización continua porque corre riesgos de vida. Y algo que quería decirles, el riesgo de vida es que es rápido, como que no lo podés prevenir. Puede estar bien la señora hablando contigo y de la nada evolucionar a algo peor. Entonces, eso es
lo complejo de las hipertensiones severas. ¿tá? El manejo terapéutico que vamos a tener con la señora, y bueno, vamos a tener una internación en centro de tercer nivel. Si las cifras de severidad de la presión corresponden a terapia antihipertensiva, vamos a realizarla. En Uruguay utilizamos la Betalol. El objetivo es que las cifras desciendan y salgan del riesgo de compromiso vascular. ¿tá? Se va a administrar sulfato de magnesio. Esto se los puse porque en realidad en la combinación está descrito que el sulfato de magnesio con la nifedipina pueden producir alguna complicación más. En realidad está descrito y en algunos lugares se utiliza. El tema es que en Uruguay no es el fármaco de primera elección la nifedipina. ¿tá? Si la edad gestacional es mayor o igual a 34 semanas de gravidez, se estabiliza la paciente y se finaliza el embarazo. Si es menor a 34 semanas y la paciente está estable, la conducta puede ser expectante con el fin de los corticoides, completar la maduración pulmonar fetal, siempre que hacemos diagnóstico de preeclampsia severa con signos de severidad, hay que administrarle sulfato de magnesio y terapia antihipertensiva de ser necesaria. Y la interrupción se va a realizar a las 48 horas. ¿tá? Preeclampsia. La preeclampsia que no tiene signos de severidad, les hablo de los signos de severidad porque los artículos que utilicé para realizar el trabajo manejan esos criterios. Preeclampsia con criterios de severidad o sin criterios de severidad. Las preeclampsias que no tienen criterios de severidad se va a tener una conducta expectante hasta las 37 semanas, con control estricto de las cifras de presión arterial. Control de paraclínica 2 veces por semana. Nuestro estrés fetal 2 veces por semana, control del crecimiento con ecografía cada 3 semanas, interrupción a las 37 semanas o si aparecen elementos de severidad. Saben que cuando aparecen los criterios de severidad, no importa la edad gestacional, se va a interrumpir, se estabiliza la paciente y se finaliza el embarazo. Se debe instruir a la paciente sobre los elementos de alarma, como son la aparición del síndrome funcional hipertensivo, el dolor en hipocondrio derecho, epigastralgia, entre otros. Y bueno, y como siempre, los signos de alarma obstétrica. Sepan que cualquier estado hipertensivo puede evolucionar a un estado mayor y por el aumento de las cifras tensionales se puede aumentar un aumento de presión y pueda producir hasta un desprendimiento de placenta. Entonces es fundamental también los signos de alarma obstétrica, si presenta dolor, contracciones, pérdida de sangre, pérdida de líquidos. ¿Tá? El tratamiento hipertensivo en las urgencias va a ser la Betalol, 20 miligramos intravenosos en bolo, a pasar lento. Se va a duplicar dosis hasta un máximo de 80 miligramos cada 20 minutos, de no controlar las cifras. Hasta un máximo de 300 miligramos días. O por Vic a 1-2 miligramos minuto. Inicio de las acciones a los 1-2 minutos. Sepan que primero vamos a pasarle 20 miligramos en bolo, va a pasar lento, después vamos a pasarle 40 miligramos, después vamos a pasarle 80 y así vamos a repetir. No podemos pasarnos de los 300 miligramos. ¿tá? De no conseguir la estabilización, se va a finalizar la gravidez y sin importar la edad gestacional. Los otros fármacos que les puse abajo, se los puse simplemente para que sepan que no son los fármacos que nosotras utilizamos. Nosotros de primera elección utilizamos la Betalol.
Bueno, como hablamos, ante los signos de severidad tenemos que administrar sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un estabilizador de la placa neuromuscular con la cual disminuye la incidencia de convulsiones y además de es probado su efecto sedante e hipotensor. También teóricamente ayudaría en la disminución de las cifras de presión. La dosis de ataque son 4 gramos de... ahí quedó, me comí el sulfato, no es magnesio, es sulfato de magnesio, más 20 centímetros cúbicos de suero fisiológico, suero glucosado al 5% intravenoso, a pasar lento en 15 minutos, o también puede ser 4 gramos de sulfato de magnesio diluidos en 250 centímetros cúbicos de suero glucosado al 5%, a pasar por bomba de infusión a 500 mililitros hora. Va a pasar en 30 minutos, 20 minutos. ¿Tá? El mantenimiento van a ser 6 gramos de sulfato de magnesio más 500 de suero glucosado al 5%, intravenoso a pasar por bit en 6 horas y va a quedar a 83 mililitros horas, la bomba de infusión continua. ¿Tá? ¿Qué debemos controlar cuando administramos sulfato de magnesio? Bueno, tenemos que tener cuidado en el reflejo patelar y rotuliano, que es el de la rodilla, los movimientos, la frecuencia respiratoria, la diuresis de la usuaria. Luego que comenzamos la administración del sulfato de magnesio, a las 8 horas, 6 horas, tenemos que realizar una magnesemia. El tema es que el sulfato de magnesio, el rango terapéutico del rango tóxico es muy pequeño, entonces tenemos que tener un estricto control con eso. En casos de tener intoxicación, todos los signos que tenemos que controlar es porque la señora puede tener intoxicación por sulfato de magnesio, el reflejo patelar, la alteración de la frecuencia respiratoria, diuresis, sensación somnolenta, dificultad para respirar. ¿Tá? En realidad, en casos de intoxicación, tenemos siempre un antídoto para eso, que es la utilización del glucanato de calcio intravenoso en dilución al 10%. ¿Cómo vamos a tratar? Y bueno, dependiendo las horas que hace que le estamos pasando sulfato de magnesio, la misma cantidad de gramos que recibió de sulfato va a recibir de glucanato de calcio. Y bueno, estos son los casos clínicos que vamos a discutir. Si quedan dudas o algo, los hablamos el día de la exposición, que es el viernes. ¿Tá? El caso 2 son casos chicos, bien claros, para que puedan identificar las diferencias. ¿Tá? Y el caso 3. ¿Tá? Espero que haya quedado claro. Si quedan dudas o tienen preguntas, me las escriben al foro. Ahora en un ratito ya sube la presentación y acá tienen la bibliografía. Les puse los enlaces donde están los documentos electrónicos en español, porque en realidad ustedes dijeron que les había quedado muy bien para estudiar y es más fácil. ¿Tá? Igual utilicé otro material impreso que cualquier cosa se los paso. ¿Tá? Pero principalmente fue este, y el que no tengo en documentación electrónica es el primero, que es la revista de la última actualización, que es de enero del año pasado, sobre hipertensión y gestacional y preeclampsia, del American College of Obstetrics. Muchas gracias, nos vemos el viernes en la discusión.